Amén. Señor Jesús, te agradecemos, Señor, por el mensaje de hoy día, por lo que quieres hablar a nuestro corazón, Señor. Nosotros simplemente somos vasos, somos recipientes tuyos, Señor. Habla tú a nuestro corazón, habla a nuestro espíritu, habla a nuestro cuerpo, Señor. Necesitamos de tu hablar. Hoy queremos escucharte. Aún ponemos todos nuestros sentidos en la palabra, Señor. Quita toda distracción, todo pensamiento que nos aleje, Señor, de este momento. Señor Jesús, amén. Aleluya. Cuenta la historia que cuando Jesús estaba a punto de ser entregado, él tomó la mesa con sus discípulos, él tuvo una cena con sus discípulos. ¿Quién organiza una cena antes de morir? Nadie, ¿verdad? Al contrario, deberían estar, no sé, viendo dónde esconderlo, dónde esconder al que lo van a matar. Pero nadie organiza una cena. Bueno, ese no es el punto. Solo que Jesús organizó una cena con sus discípulos, con sus más íntimos, con sus 12. Y dentro de esos 12 estaba Judas, estaba Pedro, que la semana pasada hablamos bastante de Pedro, ¿verdad? Y a Pedro. Y Pedro hace algo que siempre es característico de él, hablar. Él siempre habla. Pedro, cuando usted lee la Biblia, él siempre está hablando. Como que él supiera, algún día se va a redactar esto y van a hablar de mí. Pero Pedro hablaba, hablaba y hablaba. Jesús comenzó a decir, voy a ser entregado y voy a morir. Y al tercer día voy a resucitar. Amén. Todos estaban sorprendidos por lo que Jesús había dicho en esos momentos. Pero Pedro dijo rápidamente, Señor, así tú te vayas donde tú te vayas, yo voy contigo. Yo voy a morir contigo. En peruano o en español es como si Pedro le dijera, hasta la muerte contigo, contigo por siempre. Así tú te vayas a la cruz y mueras, yo también voy a ir a la cruz. Yo también voy a morir por ti, Señor. ¿Qué tal discípulo, verdad? ¿Quién quiere tener un Pedro así en sus vidas? ¿Quién quiere tener un seguidor así? Jesús hubiera dicho, ¿no? Bacán, ¿quién como Pedro? Él es fiel, él sí tiene palabra, él sí me va a seguir. ¿Ah? Vale la pena invertir. Por eso le elegí a Pedro. Pero Jesús le dijo lo siguiente, Pedro, hoy mismo me vas a negar. Oh Señor Jesús. Y no solo una, Pedro, me vas a negar 3 veces. Y lo peor, Pedro, es que me vas a negar con personas que ni siquiera son importantes, con una criada, con un policía, vamos a llamarlo así. Me vas a negar con personas que ni siquiera te conocen, Pedro. No, Señor. No, eso es mentira. ¿Dónde habrás leído eso, Señor? Pero no, yo sí voy a seguir contigo. ¿Qué fue lo que sucedió después? Lo negó. ¿Se cumplió? Se cumplió. Y esto tiene que ver mucho y guarda relación con lo que dice en Lucas. Vamos a ver. Lucas 22:31. ¿Alguien lo puede leer? Amén. Veloz, hermanos, el tiempo nos gana. 22:31. Amén. Dijo también el Señor. Mire, no solamente le dijo eso, sino también le dijo lo siguiente. Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Miren lo que le dice el Señor en esos momentos. ¿Y usted sabe qué significa zarandear? ¿Qué es zarandear, hermana? ¿Qué es eso? Amén. Ajá. Exacto. ¿Alguien más que tenga un concepto de zarandear? Queda lo mejor, amén.
Yo se los voy a leer, ¿ya? Zarandear, según la RAE, significa mover una cosa de un lado a otro con rapidez y con energía. Es decir, sacudir, sacudir con fuerza, con rapidez. Si zarandean el café lento, así, 1 año, 2 años para que pueda salir el grano. Tiene que ser con rapidez, ¿verdad? Y con fuerza. Bien, el enemigo quería y hizo eso con Pedro. Es decir, lo movió a su gusto como sea a Pedro. Y Pedro, que era un discípulo del Señor. ¿Cuántos nos hemos sentido zarandeados por el enemigo en nuestra vida cristiana? Que te sacude de aquí para allá, que te lleva de aquí para allá, que te hace contigo lo que sea. ¿Alguna vez te has sentido zarandeado por el enemigo? No, hermano, yo no, jamás. Bueno, hermano, tal vez usted no, pero Pedro se sintió zarandeado. Él se sintió que negaba acá y el enemigo lo traía, lo jalaba para acá, ahora niega acá también. No quiere, y jala acá, y acá también niega. Y escóndete, y vete a pescar, y vete a hacer eso. Es decir, lo movía con energía al enemigo. Simón, Simón, el enemigo me ha pedido, dice. Versículo 32. Oh, Señor Jesús. Dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amén. Miren lo que el Señor hace. Él ha rogado. Oh Señor, el Señor ruega por nosotros. Pero aquí dice, y una vez vuelto, cantábamos, ¿no? Hazme volver. ¿Quién vuelve? Alguien que se ha apartado, alguien que ha sido zarandeado, alguien que ha sido movido, es alguien que necesita volver. Oh Señor Jesús. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amén. Dando a entender lo siguiente, Pedro, si no quieres volver a ser zarandeado, tienes que estar con tus hermanos. Oh Señor Jesús. Esa es la clave para no ser sacudidos por el enemigo, estar con los hermanos. Es fácil zarandear a una persona. El enemigo lo toma fácil. Cuando uno está solo, es fácil zarandearlo. Pero cuando están dos, ahí ya cuesta. Porque el otro está ahí, viendo, tal vez orando, tal vez intercediendo por ti. Y si son tres, mucho mejor, ¿verdad? Ya no va a haber más, ya no va a tener mucha fuerza. Y si son 4, 5, 6, aleluya, amén. ¿Usted cree que acá podemos ser zarandeados? Sí, si usted vive solo, si usted viene y se considera un ladrillo que está a un ladito, pero si usted se une a la edificación, amén, se une con el cemento, se une con Martín, se une con mi hermano Alex, con mi hermana Ana, con Juliño, se unen todos, el enemigo va, soplaré y soplaré. ¿Y podrá zarandearnos? No, amén, porque estamos con los hermanos, amén. Ahora dile al que está a tu lado, hermano, no quiero ser zarandeado, por eso estoy a tu ladito, amén. Amén. Leemos el título del mensaje. Amén. Ahora todos juntos, dice, buscando a los hermanos. Amén. Ahora dile al que está a tu lado, buscando a los hermanos. Buscando a los hermanos, oh Señor Jesús. Vamos a primera de Timoteo, segunda, rápidamente. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Amén. Dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas.
sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuando nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Amén. La carta a Timoteo, tanto primera como segunda de Timoteo, vemos a un Pablo más humano. Un Pablo que no toca temas espirituales netamente. Él toca temas más humanos, de cómo él se sentía. Vamos ahora al contexto, ya hemos hablado en estas semanas. Cuando Pablo escribe Timoteo, ¿él dónde estaba? ¿Dónde estaba Pablo, hermano Javier? En la prisión, amén. Marisabel, ¿dónde estaba Pablo? En la prisión, bien, estás atenta. Entonces Pablo estaba en la prisión. ¿Cómo es una prisión? Ya. Ahora usted tiene que meterse en la prisión, amén. Creo que ahí tengo una imagen. Mejor todavía. Una prisión es oscura. Es oscura. Se caracteriza porque es cerrada, es fría, aislada, ilimitada, exacto. Pablo estuvo en todo tipo de prisiones, hermano. Pablo era caserito de las cárceles. Él iba, uy, tú otra vez acá. Y no solo se fue al penal de Chorrillos, se fue a Piedras Gordas también. ¿Qué otro penal conoce? Se fue al Milagro, al Urigancho. Pablo estuvo en todos los penales. Estuvo también con prisión preventiva en casa. El Pablo recorrió todo tipo de prisiones. Pero Pablo, al final ya de sus días, se encontró en una de las prisiones más horribles que existen en la tierra, llamada mazmorras. Y las mazmorras se caracterizan con algo que son subterráneas. ¿Te imaginas una prisión subterránea? Keiko Sofía Fujimori no fue a una mazmorra. Abimael Guzmán no fue a una mazmorra. Una mazmorra era ubicada no en el sótano, era del sótano abajo todavía. Y la Biblia narra que había solo ahí no se ve, ahí está. Solo había una ventanita por donde entraba la luz. Yo no sé si tenía vela en ese tiempo Pablo, o si tenía wifi para que se distraiga ahí, o si tenía internet, o si tenía un celular para que envíen mensajes a los hermanos. Pablo no tenía eso. Pablo tenía una prisión fría, alejada, y allí comienza a escribir su carta. Y le dice a Pablo, a Timoteo, ya sabes esto, ya sabes esto, que me abandonaron todos. El primer sentir que tiene Pablo y que manifiesta, estoy solo, Timoteo, no hay nadie conmigo. Me siento solo, dijo Pablo. En mis últimos días estoy solo. Yo anoche cuando escuchaba esto decía, ¿cómo un apóstol tan grande del Señor puede terminar sus días así? Él debió terminar hablando en la iglesia, compartiendo, ¿verdad? Uno puede imaginar y puede decir, ¿qué final más feliz tiene que tener un apóstol? Pero Pablo tuvo sus finales en una prisión y solo. Oh Señor Jesús. Ahora usted entra en esa prisión. Tiene que bajar primero al sótano. Luego tiene que bajar del sótano abajo. Imposible encontrar a Pablo ahí. Imposible. Oh Señor Jesús. Y Pablo comienza a hablarle a Timoteo como si fuera su hijo. Hijo, estoy solo. Es como si un padre estaría hablando a su hijo. También Pablo le comienza a hablar como un maestro, como un mentor a Timoteo. Haz esto, toma esto, no te portes así, compórtate así, Timoteo. Haz esto, ¿te duele el estómago, hijo? Tómate un vinito para que te pasen. Timoteo,
te recomiendo que no vayas a ver a ese hermano, porque ese hermano me ha traído muchos problemas a mí. Es como un mentor. También Pablo comienza a perfeccionar a Timoteo. Dentro de la prisión, él hizo muchas cosas. Él perfeccionó, dio una charla para padres, dio cómo curar una enfermedad en prisión. Imagínense lo que hizo Pablo en prisión, Señor. Y Pablo finalmente abrió su corazón. Cuando usted lee segunda de Timoteo, usted ve el corazón de Pablo, cómo Pablo se sentía. Oh Señor Jesús. Y era muy difícil contactar a Pablo. No, nadie, así nomás no podían encontrar a Pablo. Bien difícil. Es como hoy en día tú quieras encontrar a uno de los prisioneros más bravos. Bien difícil ubicar su ubicación, saber dónde él se encuentra. Es bien difícil. Tienes que preguntar al juez, luego a los policías si lo han visto por acá, dónde lo han llevado, ¿verdad? Tienes que hacer una búsqueda bien hermosa. Pablo era bien difícil de hallar. Por eso todos lo abandonaron. Nadie se dio el tiempo de poder ir a buscar a Pablo. Ay, Pablo es un gran apóstol de Dios. Él no necesita de los hermanos. ¿Para qué lo vamos a ir a visitar? Tal vez se oía en las iglesias, porque había iglesias cercanas a Roma, en toda Asia. Pablo ya está en sus finales ya. ¿Para qué vamos a ir? Ya no hay que ir ya. Además, está bien difícil que la encuentren. Oh Señor Jesús. Pero ahí aparece una persona, aleluya. Aparece una persona que se menciona. ¿Ya la encontró a esa persona usted? Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Aparece esta persona con este nombre griego, Onesífero. ¿Y quién era Onesífero? Oh Señor Jesús. Onesíforo, wow, nombre difícil. Hermanos, Pablo necesitaba de amigos. Pablo necesitaba de una visita. Aún siendo un gran apóstol de Dios que resucitó personas, viajó, hizo muchas cosas, él necesitaba en sus últimos días de un amigo. En su prisión, él necesitaba de alguien que lo busque, que le lleve una mantita, que le lleve frutitas o que le lleve los libros que tanto pedía él. Él necesitaba de eso. ¿Pueden ver el lado humano de Pablo en esos momentos? A lo que quiero llegar es, hermanos, es que usted y yo necesitamos también de amigos. Necesitamos de personas en nuestros momentos de prisión. En todo este año 2020, nosotros hemos experimentado también diferentes tipos de prisiones, ¿verdad? Algunos se han sentido prisioneros de la enfermedad. Tal vez toda la familia fue aprisionada por el COVID-19. Tal vez fuiste preso por las deudas o por problemas familiares, qué sé yo, problemas en el trabajo. Tal vez tu trabajo te ha aprisionado, te ha puesto cadenas en los pies, cadenas en las manos. Los estudios tal vez también, los estudios están también haciendo preso a los jóvenes, a los adultos. Pero en estas prisiones usted necesita de amigos, amén. Usted necesita de hermanos, aleluya. Usted necesita de Onesíforo. Qué nombre tan raro, ¿verdad? Y vamos a ver qué significa Onesíforo. Onesíforo, amén. Onesíforo es un nombre griego. Onesíforo, así se va a llamar el tercer nombre de Eliseo, amén. Onesíforo. Onesíforo significaba un portador de beneficios. Tal vez su madre de Onesíforo podría ponerle Lincoln, Harold, Alex, bonitos nombres, pero su madre decidió ponerle Onesíforo. ¿Por qué? Tal vez no sabemos, pero significaba un portador de beneficios. Es decir, en nuestro contexto espiritual era un vaso de bendición.
Eso era Onesíforo. Era un vaso de bendición, era un portador, era alguien que podía contener mucha bendición y mucha ayuda para el que estaba a su lado. Era un griego perteneciente a la ciudad de Éfeso. Y no voy a entrar mucho a detalle, pero Pablo, cuando estuvo en Éfeso, él pasó muchas cosas, hermanos. ¿Qué no ha pasado Pablo en Éfeso? De todo, hermanos. Entró a prisión, casi lo matan, hubo muchas cosas. Pero él narra aquí en Timoteo que en todas esas historias de terror de Pablo estuvo este hombre llamado Onesíforo, y él lo ayudaba a Pablo. Lo ayudó en Éfeso, le dio consuelo, le dio bendición, lo apoyó. Tal vez lo llevó a su casa. Pablo, ya es noche, vamos a la casa, vamos a comer algo. Pablo, vamos a dormir allá. No, tal vez no tienes dónde quedarte. Tal vez curó las heridas de Pablo cuando le pegaban o lo apedreaban. Era un hermano que ayudaba. Ese era Onesíforo. No contento, Onesíforo se enteró que Pablo estaba en prisión. Y fue, oh Señor Jesús, y fue hasta Roma. Y dice que lo buscó. Ahí la Biblia narra, dice, me buscó solícitamente y me halló. Yo no sé qué habrá hecho este hombre para buscar a Pablo. Habrá preguntado aquí, habrá preguntado allá. Oye, ¿no han visto a un hombre que habla de Dios y que es un apóstol? No, no. Y la gente, no hemos visto a quién será ese. Oye, ¿no habrán visto? Se habrá acercado a la municipalidad, habrá ido a todos los penales que existen en Roma. Oye, ¿no has visto acá? Y tal vez por ahí escuchó, oye, sí, hay un hombre que está en las mazmorras. Es un malhechor en realidad. No es como tú me lo describes, pero es un malhechor. Solo a los malhechores, a esos que hacen crímenes tremendos, a esos los encierran en las mazmorras. Tal vez está allí, a ese hombre que buscas. Ya voy a ir a ver, vamos a ver. Pero vente a tal hora, vente en la noche, vente a la madrugada, porque si vienes a luz del día, puede que te relacionen con él y también a ti te maten. Mejor vente en la madrugada, así, para poder ir una noche. Uy, pero ¿cómo voy a ir en la madrugada? Ahorita está el COVID, hay toque de queda. ¿Cómo voy a ir a visitar a Pablo? No, pandemia. Y todavía tengo que andar con mascarilla. Y tengo que ir a la prisión. En la prisión hay un montón de enfermos. ¿Cómo me voy a exponer así? ¿Eso dijo Onesíforo? No. A él no le importó que haya pandemia. A él no le importó que haya COVID o que no haya vacuna. Él fue y lo halló. Amén. Yo no me imagino cómo habrá sido ese encuentro de estos dos hombres. Pero para que Pablo lo visite, tenían que abrir una reja. Él ahí, el alguacil o el guardia, Pablo, tienes visita. Pablo tal vez estaba ahí solito. ¿Visita yo? Te habrás confundido de preso. No, yo no. Te habrás confundido. Debe ser otro Pablo. Pablo, ¿tienes visita? Y ahí baja Onesíforo. Pablo, Pablo. Te encontré, Pablito. ¿Cómo estás, hermano? Le habrá dado un abrazo. Y no solo eso, dice que le dio, aquí dice, me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Pablo estaba encarcelado, Pablo estaba con cadenas y así él lo buscó. Y la Biblia narra que no solo fue una vez, fueron varias veces que él lo visitó, varias veces que él se arriesgó. Oh Señor Jesús, nadie se había arriesgado por Pablo, ni los hermanos de servicio de ese momento. Asia era un lugar donde había muchas iglesias, pero ninguno de los líderes de las iglesias fueron a visitar a Pablo. Más adelante, lo voy a leer así rápidamente, dice en 4:9, dice, procura venir pronto, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica.
Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Oh Señor Jesús, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso, dando a entender que de las iglesias, es decir, Pablo, estando en Lima, vamos a hacer un ejemplo, nadie de Huacho, ni de Guaral, ni de Ayacucho, ni de Trujillo, nadie fue a visitarlo. Pablo tenía que ir a un tribunal a defenderse ante un juez. ¿Acaso alguien estuvo a su lado? Nadie, hermano. Ninguno de los hermanos líderes que supuestamente servían, que le dijeron a Pablo, Pablo, gracias por hablarnos. Nadie estuvo en ese juicio. Él solito se defendió. Aquí narra. Dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Era el juicio así como estamos acá. Acá está el juez, acá están los testigos, los jurados. Y Pablo estaba ahí y Pablo voltea. Atrás está Timoteo, seguro está Lucas, está Silas, está Silas, amén, está Silas, está Juan Marcos. Voltea, nadie, no había nadie. Él necesitaba de personas para que afirmen que él hacía eso, hacía ello, para que él pueda defenderse, para que testifiquen, exacto, digan, no, Pablo no hizo eso, pero nadie estuvo a su lado. Oh Señor Jesús, todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Aún así Pablo dice, no les sea tomado en cuenta a ellos. ¿Qué importa? Dice Pablo. Pero el Señor estuvo a mi lado, amén, y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, amén. Así solo él predicó el evangelio en ese tribunal. Y yo sé que hay muchas personas ahí se habrán convertido al Señor. Mire lo que hizo Pablo estando solo. Señor Jesús, todos tuvieron vergüenza de él, vergüenza de Pablo, y no quisieron correr el riesgo de visitarlo. Señor Jesús. De manera práctica, hermano, volviendo ahora a nuestro vivir diario, ¿corremos el riesgo por los hermanos? ¿Usted se arriesga por los hermanos? ¿Yo me arriesgo por los hermanos? No, hermanito, hay pandemia, ¿cómo pues voy a ir a visitarte? No puedo, hermano, no, primero es mi salud. Una vez que me vacuno, con mi segunda dosis, ahí tal vez, hermano. No, hermanito, vive muy lejos usted. No, bien difícil hallarlo. Bien difícil encontrarlo. No, hermano, no. O usted se arriesga por los hermanos. ¿Tiene vergüenza de los hermanos? Así como a Pablo se avergonzaron de él. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Somos misericordiosos con los que están en nuestra familia? Aún en nuestra familia, hermanos, a veces no asumimos el riesgo por los que nos rodean. No hablamos entre familia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, chao. Amén. Nos vemos en el desayuno. Y no asumimos el riesgo, hermano, de poder cuidar a los hermanos. Oh, Señor Jesús, la iglesia, hermanos, necesita de estos hombres, de onesíforos. Necesita de personas que asuman el riesgo, hermano, de cuidar. Y no piense que porque uno está adelante y porque uno está en todo momento compartiendo del Señor, no necesita ser visitado. Pablo necesitó ser visitado. Y fue visitado por un solo hombre, hermanos. Señor Jesús. Para terminar, vamos a leer una pregunta que tenemos ahí adelante. Creo que hay una pregunta. Ajá. ¿Leemos todos?
¿Cómo sería su biografía? Dice, si Pablo lo tuviera que describir. Pablo, en su última carta en Timoteo, él describe una biografía de Onesíforo. Él describe cómo era. Y no solo él, describe también cómo era su casa. Él describe que él era un hermano que dio su vida, se arriesgó por mí, me visitó, vino hacia mí, me buscó solícitamente. Tal vez Onesíforo le habrá dicho, no, Pablo, te he buscado como una aguja en un nido, te he buscado, bien difícil de hallar eres, Pablo, pero lo encontró. Ahora, ¿cómo cree usted que Pablo narraría su biografía de usted? ¿Se ha puesto a pensar cómo sería su biografía si Pablo tuviera que narrar la vida de usted? Oh, Ana y su casa, amén. Siempre que fui a Trujillo, ella siempre me dio un lugar donde dormir, me dio almuerzo. Siempre cubrió mis necesidades. A pesar de que yo tenía plata, ella siempre estuvo allí. Oh, ¿qué te puedo decir de Javier? Wow, Javier. A pesar que era un hombre que trabajaba y todo aquello, él siempre estaba dispuesto. Pablito, vamos para aquí, Pablito, vamos para allá. Pablito, un chifita. Pablito, una casaquita te compro. Mira esos zapatos, Pablo, por favor. Vamos a Bata, vamos a Platanitos. Pablo, mira, estoy hablando de temas humanos, porque esos temas humanos son los que impactan en nuestra vida. Mira, Pablo, yo conocí a un jovencito ahí, un jovencito que andaba por ahí, no lo veía, era calladito, pero cada vez que hablaba con él sentía paz. Y ese jovencito un día me dijo, hoy vamos, yo quiero seguirte, Pablo. Te vas a Piedras Gordas, ya vamos, Pablo, yo te sigo. ¿Cómo sería tu biografía, hermano? ¿Cómo te gustaría que fuera tu biografía? Eso sabe quién decide, usted, hermano. Usted decide cómo quiere servir, cómo quiere que sea contada su historia. Cómo quiere que usted sea contada su historia en la iglesia en Trujillo. Amén. Aleluya. ¿Qué tal si oramos entonces de acuerdo a la palabra? Vamos a orar ahí usted en su asiento ahora y diga, Señor, gracias por haberme hablado, Señor. Gracias, Señor, por este mensaje, por Pablo, Señor, por Onesíforo. Ayúdame a tener esta actitud, Señor, de asumir riesgos por los hermanos. Oh, Señor Jesús, necesitamos, Señor. Amén. Cambia mi vida aún, Señor Jesús. Hazme más proactivo. Señor, dispuesto, Padre, a poder asumir el riesgo, a no avergonzarme del Evangelio, Señor. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén. Necesitamos ser canales de bendición. Amén. Con esa palabra quiero acabar. Canales de bendición. Es decir, usted pueda llegar a otras personas y no pueda llegar solamente a poder hablar de otras cosas, hablar de política, hablar de que el dólar subió, hablar de que Castillo es presidente, sino que usted pueda hablarles el evangelio. Amén. Pueda llevar bendición a los hermanos. Jesús es el Señor, hermanos. Amén. Vamos a dar los anuncios.